Buenas noches, hermanos, mi nombre es Jeremy Ríos, miembro de la Primera Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta, pastoreada por la reverenda Marta Ramírez de Cruz y a su vez miembro de la Sociedad de Jóvenes Chosen, liderada por nuestra asistente a la juventud, Aida Mota. Y para mí es más que un honor poder compartir esta pequeña reflexión con ustedes, así que doy gracias a la iglesia y sobre todas las cosas a Dios por darme esta oportunidad. Antes de, quisiera que tuviéramos unas palabras de oración presentando todo ante el Señor y luego procedemos a compartir la palabra. Señor, a ti damos gracias, damos gloria y damos honra, Señor, porque es por tu amor, Señor, inmerecido que estamos aquí. Te damos gracias porque aún en estos tiempos difíciles, tu misericordia y tu amor se hacen más presentes en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento que nuestros corazones sean hechos terrenos fértiles, Padre, para recibir esta semilla y que pueda, Padre, asentar sus raíces en lo profundo de nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor Jesucristo, el trono y el centro de nuestra vida y que nuestra fe pueda, Padre, ser evidenciada con nuestra obediencia, Señor. Padre, ponemos todo esto en tus manos y es en el nombre de Jesús, Señor, que nos ponemos en tus manos y me pongo en tus manos, Padre, para ser un instrumento útil, Señor, de tu palabra, Señor, y de tu verdad. Te doy gracias, Señor, y es en el nombre de Jesús, Padre, que he orado. Amén y amén. Bueno, hermano, si pudiera poner algún tema, algún título a esta pequeña reflexión, diría que es el efecto o lo que viene después del llanto. Y fíjese que comúnmente cuando me preparo para compartir una palabra que el Señor pone en mi corazón, pues el Señor me ministra, ya sea porque estoy leyendo la palabra, estudiándola, o estoy orando. Pero en esta ocasión, dadas las circunstancias de la cuarentena, parte de mi familia hemos podido pasar todo esto en la casa, juntos en la casa, y he tenido el privilegio de disfrutar estos primeros meses de vida de mi sobrina, que hace un tiempo se unió a nosotros gracias al amor y misericordia del Señor, y ha sido para mí una experiencia tanto de aprendizaje como de maravilla, el ver cómo el plan, el orden perfecto de Dios se manifiesta y es capaz de traer tanta felicidad, tanto amor en algo tan pequeño, tan sensible. Y en este proceso de observación, yo diría, no pude evitar notar algo que creo que tampoco usted si ha podido compartir con algún bebé en estas tempranas etapas de su vida, que los bebés siempre proyectan, y es el llanto. Y todo esto pues me llevaba a pensar en que nosotros pues fácilmente podemos identificar cuáles son las causas o las motivaciones de un bebé a la hora de llorar, comúnmente porque tiene hambre, porque algo le incomoda, porque quiere atención, y considero que es bastante sencillo en ocasiones entender esa motivación del bebé al llorar, pero no necesariamente pensamos qué produce en el bebé ese llanto. Y quise hacer una pequeña búsqueda y dejando a un lado lo que es el llanto desatendido de un bebé y concentrándome más en cómo el llanto puede ayudar a los bebés a desarrollar sus capacidades pulmonares y sus cuerdas vocales, el Señor traía algo a mi corazón, algo magnífico. Y quisiera que viéramos en el libro de Ruth la historia de Noemí. Me voy a limitar solamente al primer capítulo del libro y lo voy a traer en forma de paráfrasis, de resumen, donde está esta mujer llamada Noemí, que con su familia, o su esposo en este caso, y sus hijos son pues parte del pueblo de Dios,
y sin ningún tipo de dirección divina, ella, su esposo y sus 2 hijos deciden moverse a la tierra de Moab. Si el texto nos dice que pues había una hambruna y había una situación de crisis, de dificultad en la tierra de Israel, pero en ningún momento nos da a entender que Dios les dijo a ellos que se movieran de tierra. Aún así vemos como ellos se mudan a la tierra de Moab, que era pues conocida por personas paganas y tierra pues donde habían personas idólatras, etc. Entonces más tarde vemos como los 2 hijos de esta mujer llamada Noemí se casan con mujeres moabitas. Uno de sus hijos se casa con esta mujer llamada Ruth, que es la que entonces conocemos como la protagonista de esta historia. Ahora, tiempo más tarde, el esposo de Noemí muere y no mucho tiempo después sus 2 hijos también fallecen. Entonces nos quedamos con Noemí y sus 2 nueras, las 3 mujeres viudas. Luego de una conversación en la que Noemí trata de convencer a sus nueras a que vuelvan a su tierra de origen, de la misma forma en que ella iba a ser, volviendo a la tierra de Israel. Pero tras una discusión que podemos ver o una plática entre Ruth y Noemí, vemos como Ruth da estas palabras muy firmes y convincentes de cómo ella se iba a mantener con Noemí a pesar de las circunstancias que tuviera que enfrentar, y cómo ella incluso estaba dispuesta a dejar las creencias de su tierra y aferrarse incluso al Dios de Noemí. A pesar de todo esto, ellas vuelven a la tierra de origen, a la tierra de Israel, y vemos algunas expresiones de Noemí, de cómo ella siente que de cierta forma Dios se ha vuelto en su contra, ya que lo que ha experimentado en este proceso, en lo que único buscaban era salud y bienestar para su familia, era la muerte de toda su familia y un sentido de desesperanza en el fondo de su corazón, porque pues para este tiempo una mujer, y aún siendo viuda, poder mantenerse y además de que no era socialmente bien visto, económicamente era una circunstancia realmente difícil. Entonces, de la misma forma quisiera que diéramos una pausa ahí en la historia de Ruth y entonces viéramos lo que sucede en la historia de Job, tal vez en un ángulo diferente, porque vemos que en la historia de Ruth, la familia de Noemí se mueve sin tener la dirección divina, sin tener el respaldo de Dios en ese movimiento. Pero en el libro de Job no vemos algo tan cercano a eso. Vemos que Job en ningún momento había hecho nada malo, ni había pecado contra Dios. O sea, que lo que le aconteció a Job después de que perdió su familia, de que perdió su casa, no fue por consecuencia de algún acto específico de Job. Sabemos que la misma palabra nos especifica que Job era un hombre justo y que hacía las cosas bien delante de los ojos de Dios. Pero aún así, como estas personas que son justas y que hacen las cosas bien, también les pueden suceder cosas malas. De cómo Job perdió su familia, perdió todos sus bienes y le fue trastocada hasta su salud. Cómo eso llevó a Job en un proceso de duelo y de muchas preguntas. Ahora, si examinamos ambas historias, podemos identificar que el llanto y el sufrimiento fue parte de los procesos de vida de estos 2 personajes, de Noemí y de Job. Ahora, retomando lo que les mencioné anteriormente, vemos cómo el llanto en los niños les ayuda a ellos a desarrollar sus pulmones y sus cuerdas vocales. Ahora sabemos que estas 2 partes del cuerpo están directamente relacionadas con lo que es la capacidad de hablar de todo ser humano. Y lo que más me llama la atención es cómo Jesucristo se toma el tiempo más tarde en Mateo capítulo 6, en el verso 9, donde nos está hablando del modelo de la oración. Quisiera leer la palabra brevemente en esa parte. En el verso 8 dice:
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quisiera darle una pausa en ese verso. Y me encanta cómo Jesús, comenzando el modelo de la oración, que es el método de comunicación en el que nosotros tenemos directo con Dios, o uno de los métodos, podemos ver cómo Jesús comienza denotando nuestra identidad como hijos y de Dios como nuestro Padre. Entonces, lo que me maravilla de esto es que ¿qué sentido entonces tiene que un padre tenga hijos si los hijos no pueden comunicarse con el Padre? Precisamente por eso desde el principio de la historia vemos cómo Dios constantemente busca que nosotros como seres humanos podamos encontrar una forma de comunicarnos con Él para que podamos conocerle. Por eso Dios nos da la palabra, por eso Dios envió al mismo Jesucristo, y por eso Jesucristo en esta parte se toma el tiempo de enseñarnos cuál es el método para que nosotros podamos comunicarnos directamente con Dios y cómo debemos hacerlo, cuáles deben ser nuestras prioridades en esa oración. Aún así, no voy a concentrarme en hacer un estudio, un desglose del Padre Nuestro, ya que creo que anteriormente algunos de nuestros hermanos lo han compartido con nosotros y no es menester en las palabras que el Señor sentía en mi corazón compartir con ustedes en esta noche. Lo que quisiera que nos diéramos cuenta es que el sufrimiento y el llanto no tienen como fin o como propósito el negar el amor o la existencia de Dios. Fíjese que, y esto comparto algunas citas, paráfrasis, del doctor Ravi Zacharias, quien lamentablemente para nosotros falleció el día de hoy, pero que para él sabemos que es ganancia ya que se encuentra con nuestro Señor Jesús. Y él fue un apologista de nuestra comunidad cristiana, defensor de la fe, muy reconocido. Y una de las cosas que en una ocasión escuché de él mencionar es que entre los mundos que nosotros podríamos imaginar que Dios pudo haber creado, un mundo en el que solamente exista el bien, un mundo en el que no exista el bien ni el mal. También de la misma forma Dios pudo haber decidido simplemente no crear ningún mundo, ningún universo, o crear el mundo en el que estamos hoy día. Fíjense que de estas 4 opciones, el único mundo donde el amor es posible es en el que estamos tú y yo. El mundo donde existe el bien y el mal. El mundo donde existe el libre albedrío y tú puedes decidir si amar u odiar. Ahora, entendiendo esto, sabemos que el propósito del sufrimiento no es negarnos la existencia ni el amor de Dios. Precisamente nos lo rectifica más, porque Dios mismo se prestó y se entregó él mismo al sufrimiento para que tú y yo podamos sentir, podamos tener y podamos experimentar cada día el amor incondicional que nos representa cada día Cristo Jesús en esa cruz del Calvario y en esa tumba vencida. Entonces, si el propósito del sufrimiento no es negar el amor de Dios ni tampoco su existencia, me queda otra opción que yo puedo pensar. Y es que el propósito de Dios con todo esto, al igual que con los bebés, era desarrollar en mí la capacidad de hablar con Él. Desarrollar en mí la sensibilidad suficiente para poder yo, en vez de querer ir más alto, saber que me es necesario primero irme de rodillas. Jesús mismo nos enseñó que el método de comunicación con Dios era a través de la oración. Y podemos ver que más adelante en la vida de Noemí, cómo a pesar del sufrimiento que había vivido, Dios continuó manifestándose aún en medio de esas circunstancias y les dio la oportunidad de incluso volverse parte del linaje de quien sería el Salvador del mundo, que es Jesucristo.
vemos también cómo en la historia de Job, él pronuncia estas magníficas palabras que creo que marcan una diferencia, un antes y un después en el libro de Job, en las que él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, lo que indica una diferencia total en la relación que antes Job entendía que tenía con Dios y que ahora, conociendo a Dios de una forma más profunda, de una forma más diligente, de una forma más responsable, ahora Job entiende que a pesar de que no sabía la razón de su sufrimiento, no sabía por qué le había tocado vivir todo eso, sí pudo identificar qué eso produjo en él. Precisamente fue la capacidad de poder comunicarse de forma más íntima y de forma más directa con Dios. Ahora, esto es lo que yo quisiera que tú y yo nos lleváramos en esta noche. Y es que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para que podamos acercarnos y comunicarnos de forma más íntima y más directa con Él. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo para que entonces puedas ser un siervo efectivo en la obra. Sabemos que Dios ha estado manifestándose de forma poderosa en los hogares de las personas que se han decidido a dar el espacio a Dios, que se han decidido a no perder su tiempo en distracciones o en cosas que me ayuden a disuadirme de la realidad, sino que aún estando conscientes de la situación difícil en la que estamos viviendo, yo sé que mi Dios es real, yo sé que mi Dios sigue estando en control y yo sé que ahora me es más necesario, porque ahora es que tenemos más el tiempo de poder intimar más con Él, porque Dios está preparando un avivamiento que ha de manifestarse, pero es necesario que tú y yo aprendamos a hablar el idioma de Dios. Porque Dios no va a levantar un avivamiento con personas mudas. Los movimientos de Dios no son para caerse. Es necesario que tú y yo, a pesar de que pasemos por el sufrimiento, sepamos que Cristo está con nosotros, que Dios nos ha dado las herramientas y sobre todas las cosas nos ha dado su Espíritu para que podamos vencer todas estas circunstancias y ahora podamos nosotros comunicarnos más eficazmente con el Señor, podamos realmente reconocer su palabra y entonces podamos pronunciar que Cristo vive, que Cristo reina y que vuelve nuevamente por la iglesia y que este es el mensaje que va a transformar los corazones, que va a levantar el avivamiento que está ya por llegar. Pero nuevamente es necesario que aún en medio del sufrimiento tú y yo entendamos que Dios nos quiere enseñar a hablar. Es Dios que quiere hacer algo nuevo y algo bueno en nuestras vidas. Fíjate que cuando estudiamos en el Génesis que la palabra dice que Dios hace algo y vio Dios que era bueno, es porque eran cosas que eran capaces de hacer su función. Cosas que el producto de su función era orden, traía paz, era armonía y sobre todas las cosas traía integrado en sí un propósito directo que era dictado por la palabra de Dios. Y precisamente eso mismo quiere hacer Dios contigo en este día. Por eso, si sientes que es Dios que te está hablando en este momento a tu corazón, si es el Espíritu Santo que sientes que está en este momento cautivando tu corazón, quizás diciéndote que es tiempo de volver a casa, quizás diciéndote que hay algo que antes no habías escuchado, pero que ahora sí sabes, que es que hay un Cristo que te ama, que entregó su vida por ti, que como si fuera desde el lugar más lejano y tras las circunstancias más difíciles que te puedas imaginar, incluyendo las que tal vez hayas vivido, Jesucristo las pasó y para Él ninguna de ellas valió lo suficiente como para no entregar su vida. Y lo dio todo por amor a nosotros, por darnos la oportunidad de salvación.
para que nosotros podamos encontrarnos con Él algún día y para que podamos disfrutar de esta vida eterna desde este lugar que estamos aquí, para que podamos experimentar su amor. Jesús quiere hacer contigo lo que tal vez en el pasado no se pudo hacer. Jesús quiere que ahora tú lo veas y tú le conozcas como antes nunca lo habías hecho. Jesús quiere que ahora veas sus manos, pero no simplemente como un dedo señalándote, sino como una mano que se extiende para levantarte, para limpiarte, sanar tus heridas y enseñarte el camino por el que debes andar. Jesús quiere que hablemos con Él, quiere que le conozcamos y seamos cercanos con Él, para que entonces tú y yo podamos entender que aún en este tiempo de cuarentena seguimos siendo la iglesia. El templo está cerrado, pero tú y yo todavía tenemos algo que hacer, tenemos una misión que cumplir. Y es que tenemos que hablar para que todo aquel que escuche sepa que Cristo vive, que Cristo reina, que vuelve por su iglesia y que estará con ella por los siglos de los siglos. Amén. El producto del llanto es la capacidad de hablar, para que tú y yo podamos acercarnos a Dios y podamos ser transformados a la luz de su palabra. Así que, hermanos, quisiera que se llevaran estas palabras en sus corazones y sobre todas las cosas que podamos ponerlas en práctica en nuestra vida. Que cada vez que estemos pasando por estas circunstancias difíciles, recordemos que Jesús está presente en medio de ellas y que su voluntad y su propósito trasciende nuestro presente y tiene como finalidad un futuro lleno de esperanza y un futuro en el que podemos estar eternamente junto a Él. Ahora bien, hermanos, les invito a que se mantengan en sintonía con la página de nuestra iglesia, donde continuamos compartiendo palabra del Señor todos los días de la semana con ustedes, los viernes a las 7:30 con nuestra hermana Aida Mota, los sábados también a las 7:30 con nuestra hermana María del Mar, los domingos a las 10:30 de la mañana con nuestra pastora la reverenda Marta, los lunes a las 7:30 con nuestra hermana Sonia Anit, los martes a las 7:30 también con nuestra pastora Marta y los miércoles con nuestra hermana Lucy Marrero en la escuela bíblica. Y los demás jueves, donde tendremos pues a distintos hermanos de nuestra iglesia que también el Señor les ha dado la oportunidad de compartir y ha puesto en sus corazones el compartir una palabra con ustedes, así que mantengámonos en sintonía y sobre todas las cosas recordemos que nuestros corazones siempre deben estar dispuestos a seguir al Señor. Así que Dios les bendiga y buenas noches.